Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués, como siempre, y hoy, y aquí se habla de bolsa, de finanzas y de estos temas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Como sabéis, un poquito más tarde, son las 5 de la tarde. Suelo grabarlo a las 10 de la mañana o así el podcast, pero es sábado, así que permitidme la licencia de grabarlo ahora. En verdad es mentira, o sea, lo he grabado por primera vez a las 11 de la mañana, lo que pasa que no sé por qué el audio, ahora que lo he ido a editar, y estaba corrupto, no me dejaba acceder y era como que el archivo se había dañado y bueno, pues tengo que volver a grabarlo, que no me supone ningún problema, ¿eh? Simplemente lo he dicho por si alguien echaba en falta, ¿no? El episodio por la mañana, pues lo tenéis por la tarde, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Me podéis seguir en Instagram, como siempre digo, antes de empezar, @arnau_nogues y también en Twitter, si queréis, contenido gratuito diario sobre el mercado de valores, lo sabéis ya de sobra. En Twitter soy @ajnogues. Y hoy vamos a hablar sobre cuándo vender una acción, cuándo vender acciones de una empresa, analizar cuando queremos ver si una posición nuestra sigue mereciendo la pena tenerla, incluso pues porque estamos pudiendo arrastrar pérdidas latentes fuertes, y esto sobre todo es en el caso que te voy a exponer, ¿no? Imagínate que tienes una acción comprada en cartera y le estás perdiendo un 40%, un 50%. Y aunque vayas a largo plazo con ella, o a medio plazo, o a lo que sea, porque si vas a swing te tendría que haber saltado un stop loss, pero bueno, pues eso, vas a largo plazo con ella, te entran dudas de, joder, ¿esta acción realmente hago bien quedándomela? Hostias, igual hay algún problema estructural que me va a hacer perder más dinero todavía. ¿Es buen momento para venderla ahora? Pues esa es la pregunta, ¿vale? Y en este episodio te voy a dar vamos a imaginarnos esto como una cebolla que va por capas, pues te voy a dar 3 capas que tienes que analizar, que es estudios, yo lo hago diario, la verdad, me parece un análisis muy interesante, que no es tan popular como creemos, que te van a dar, pues eso, ¿no? Certidumbre sobre si estás realmente en una posición en riesgo o si, pues sinceramente, simplemente es una dinámica de mercado que ahora ha perdido valor, pero eventualmente, pues seguirá tirando bien o debería tirar bien. Como sabemos, de hecho hay un estudio, lo he citado antes en el podcast que se ha dañado, así que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero era un estudio, hablaba de un estudio en el cual se analizó que los máximos, las empresas, las buenas acciones, tarde o temprano, en un 80 y algo por ciento de probabilidades, llegan a sufrir en su plazo de vida, que están en el mercado, varias caídas, varias crash, podríamos decir, entre el 40 y el 60%. Es decir, las mejores acciones del mercado, y entendemos mejores acciones del mercado como mejores empresas y que más revalorizadas se han visto al pasar de los años, pues estas acciones, estadísticamente, más de un 80% de las veces han tenido que vivir caídas superiores al 40-50%. Ejemplo muy clásico, Amazon. Amazon creo que salió a bolsa en 1997, puede ser, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, por ahí más o menos. ¿Y qué ocurrió? Que sí, que era un negocio de la leche, internet, todo está creciendo, e-commerce, perfecto, pero llegó la burbuja.com 2001 y las acciones de Amazon se desplomaron más de un 90%. ¿Qué ocurre? Que Amazon hoy en día es una de las empresas más grandes, más importantes del mundo, y quien hubiese aguantado ese menos 90% hace 20 años, ahora posiblemente conduciría un Bugatti Veyron o un Ferrari, lo que prefiera cada uno. A lo que voy con esto es que si estamos en el mercado de valores, sobre todo cuando vamos a largo plazo con algunas empresas, es inevitable llegar a un momento en el cual una de nuestras acciones sufra una pérdida del 30, 40, 50, 60%. Es totalmente inevitable porque las crisis suceden, porque en 2020 fue el coronavirus, en 2008 fue la subprime, en 2001 fue la .com. Al final nadie puede predecir esto y eventualmente esto es el mercado, está súper bañado en emociones, así que pues eso, es totalmente inevitable que nos suceda alguno de nuestros valores. Lo importante aquí es, una vez nos ha sucedido, que yo creo que ahora mismo con todo el tema del crash en las growth, pues yo creo que muchos de vosotros, o algunos, espero que pocos, ¿no?, estéis en la tesitura, pues joder, pues saber si realmente esa empresa merece la pena aguantarla, si realmente es simplemente una caída momentánea, transitoria, o realmente deberíamos venderla. Entonces, 3 cositas en las cuales yo me fijo. Entonces, la primera capa de la cebolla, como hemos estado hablando, para mí es estudiar la viabilidad del modelo de negocio. El modelo de negocio es el core, es el núcleo de una empresa. Una empresa, al final, es un agente económico que se dedica a vender productos y servicios y le pagan por ello. Así de sencillo.
¿Cómo lo hace? A través de este mecanismo. Una empresa no es una caja negra. Una empresa realmente tiene que tener un modelo de negocio. Por ejemplo, Apple vende hardware, vende iPhones, vende Macs, yo qué sé. Coca-Cola vende refrescos, Ford Motor vende coches. Al final hay modelos de negocio. Facebook vende publicidad. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en una empresa a la cual estamos planteándolos vender sus acciones es si el modelo de negocio tiene sentido. Y dirás, hostia, no, pero en alguna ocasión un modelo de negocio no tiene sentido. Hombre, vamos a remontarnos un poquito atrás en la historia. Vamos a ver la historia de Blockbuster. Blockbuster, para quien no lo sea, para quien sea muy joven, hace 20 años o así, un poquito más, era el videoclub más popular del mundo. Un videoclub era un establecimiento en el cual se alquilaban DVDs, películas, series, etc. La gente iba físicamente ahí, le alquilaba el DVD, se lo llevaba a casa, veía la peli y lo devolvía, como si fuese una biblioteca de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que si hubiésemos estado en esta situación hace 20 años con la aparición y cuando Netflix empezaba a asomar la pata, que parece que Internet se está democratizando, más o menos, nos hubiésemos sentado a hacer este análisis y hubiésemos dicho, vale, vamos a ver, Blockbuster, ¿el modelo de negocio tiene sentido? Pues hubiésemos dicho claramente que, joder, están surgiendo plataformas como Netflix, como, bueno, en ese entonces solo estaba Netflix, ¿no? Pero están surgiendo, en definitiva, nuevas corrientes, nueva tecnología, a la cual Blockbuster no se está actualizando y eventualmente quedará desfasada. Y así ha sido. Así que ya esta primera fase, primera capa de la cebolla, empresas como Blockbuster no la hubiesen pasado. Nos hubiésemos deshecho de ellas en su momento. ¿Con una pérdida grande? Puede ser, pero pues al final nos hubiésemos evitado prácticamente perder el 100% de nuestro capital. Otro caso, BlackBerry. Hace lo mismo, 20 años, un poquito, bueno, 20, 15 años, todo el mundo, sobre todo altos ejecutivos, empleaban BlackBerry, esos telefonitos con teclado, etcétera, tenían un sistema de correo privado, era una empresa de la leche. ¿Qué ocurre? Que en el año 2007 Steve Jobs presenta el iPhone. Y con el iPhone, desde 2007 hasta en un año, 2 años más o menos, la adopción del smartphone interactivo táctil fue tal que BlackBerry tuvo que actualizarse, pero no lo hizo. Y ahí es donde nosotros tendríamos que habernos preguntado, vale, claramente la nueva tendencia del iPhone lo está petando, y no solo porque Apple lo esté comercializando, sino porque otras empresas ya estaban comenzando a trabajar en sus propios dispositivos táctiles. En ese momento nos hubiésemos preguntado, nosotros como accionistas de BlackBerry, ¿tiene sentido su modelo de negocio? Pues no, y lo hubiésemos vendido. Al final esto es súper importante. Súper importante porque es que hay ocasiones que parece mentira, pero hay compañías con modelos de negocio los cuales no son sostenibles en el medio y largo plazo. Y eso al inversor no le gusta, a la bolsa no le gusta y pues eventualmente perderemos más capital. Entonces, si estamos de primeras en una empresa la cual su modelo de negocio es una patraña, es una basura, fuera, no hay más que mirar. En el caso de que estemos en una empresa, que la cual el modelo de negocio, bueno, sí, sea bueno, nos guste, etcétera, vamos a pasar a la segunda cosa que yo me fijo, la segunda capa de la cebolla, y esta es la forma en la cual ejecuta ese modelo de negocio. En otras palabras, lo que llama Pat Dorsey, fondos económicos, fosos económicos. Básicamente, ventajas competitivas. Porque sí, nosotros podemos estar invertidos en una empresa de automóviles. Puedes decir, joder, el modelo de negocio tiene sentido, ¿no? Fabrican automóviles, la gente los compra, etc. Genial. Ahora vamos a ver la segunda capa de la cebolla. ¿Qué ventaja tiene el producto o servicio de la empresa en la cual nosotros tenemos acciones respecto a la competencia? Si es que tiene competencia. Entonces, claro, ¿qué le pasa? Nuestro producto es mejor, nuestra empresa es mejor porque es capaz, porque tiene un liderazgo en costes, porque es capaz de producir a menor precio, por lo tanto vender más barato y ganar en guerra de precios. Genial, puede ser. O quizás nuestra empresa es mejor porque se beneficia del efecto red y los consumidores perciben un valor en nuestro producto que deriva de que muchos consumidores lo están empleando ya. Genial, eso me gustaría bastante. O quizás otra ventaja competitiva puede ser, me lo invento, que sea tecnológicamente superior. Igual tenemos una tecnología que está a 10 años vista de cualquier otro competidor y por eso los consumidores nos prefieren a nosotros. Pero es que en muchas ocasiones estamos en una empresa con un buen modelo de negocio, como hemos visto, pero sin embargo no tiene ventajas competitivas respecto a la competencia y en cualquier momento su cuota de mercado es muy vulnerable. En cualquier momento en el cual un big player se meta dentro del sector, puede acabar con toda la empresa. Esto es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Roku. Roku TV es una de las acciones que más se pusieron de moda durante 2020, primera mitad de 2021. Una hypergrowth, se dedicaban sobre todo a un software para Smart TVs, más o menos, para que me entendáis.
¿Qué ocurre? Que en julio de 2021 se anunció que Google entraría a este sector. ¿Y qué ocurre? Que Roku TV no tiene realmente ninguna barrera, ningún foso económico, ninguna ventaja competitiva que impida o que le proteja su cuota de mercado si un big player como puede ser Google se mete en su negocio. ¿Qué ha ocurrido? Que desde el momento que Google se metió en su negocio, muchos analistas, muchos inversores han empezado a decir, señores, vamos a ser realistas, Google nos va a fagotizar la cuota de mercado. Y llegaron a algún acuerdo, pero al final los acuerdos se terminan con el tiempo y si no se rompen, y ahí tenéis la cotización de Roku hoy en día. Que sí, que también ha caído por el tema de que es una growth y que estamos viendo una corrección masiva. Pero sí que es cierto que hay growths que están corrigiendo, que son la mayoría, pero sin embargo no tengo ninguna duda que en 5 años van a estar en máximos históricos y rompiendo, y otras growth que se pusieron de moda simplemente por serlo, y en 5 años nadie se acordará de ellas si es que siguen existiendo. Entonces es muy importante conocer el producto o servicio de la empresa y si realmente funciona. Esto es algo que me llama bastante. Yo llevo muchos años en esto y es verdad que la tónica general de análisis que leo son análisis súper fundamentales, que si ratios, que si ahora de deuda a caja, que si proyecciones, etc. Y al final veo que muchos analistas no analizan, se olvidan de lo más importante de una empresa. Y es que lo más importante de una empresa es su producto. Una empresa con unos ratios de liquidez brutales, buenísimos, con una cobertura increíble, con buenos ratios, todo lo que sea, pero con un mal producto, con una mal gestión del producto que tienen, se va a pique. Punto. Entonces, antes de nada, antes de invertir en ninguna empresa, hay que invertir en una empresa a la cual el producto sea de calidad. Porque eso es lo principal en una compañía. Al final la economía no la mueve Jesucristo, la economía la mueven los seres humanos comprando los servicios. Y si una empresa vende mierda, una vez se la cuela a los consumidores, pero dos, no. Entonces es muy importante que analicemos el producto, que creo que es un sector del análisis fundamental que tampoco se practica demasiado y no entiendo por qué, sobre todo cuando invertimos a largo plazo. Entonces vamos ya, si os parece, a la tercera capa de la cebolla, y es que, venga, vamos a imaginarnos que sí, que tenemos una empresa con un buen modelo de negocio, venga, genial, que también su producto tiene fosos económicos, es decir, barreras de entrada, quiero decir. Sí, fosos económicos, ventajas competitivas, genial. Vamos al tercer escalón, que son si esa empresa realmente está en una buena posición financiera. Y aquí sí que vamos a tirar un poquito más de números. Lo voy a intentar simplificar muchísimo, de verdad, tampoco es aquí una clase de contabilidad ni nada, pero voy a dividir esto en dos. Por un lado tenemos balance, vamos a analizar un poquito lo lejos que está esta empresa de un riesgo a nivel de deuda, de quiebra, y luego vamos a analizar las rentabilidades. Entonces, por un lado, vamos a coger el balance es algo público que cualquier empresa listada y no listada, cualquier empresa tiene que publicarlos, lo que pasa que las empresas que están cotizadas en bolsa, pues todavía hay más acceso a sus números. Vamos a descargarnos el último balance, yo prefiero el del último ejercicio finalizado, pero bueno, cada uno puede elegir el que quiera. Y vamos a ver que hay como cuatro apartados principales. En un lado tenemos el activo corriente, el activo no corriente, y en otro lado tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el activo o pasivo corriente es aquel que es a corto plazo, es decir, que va a estar en caja de la empresa o va a estar en la empresa, en el torrente sanguíneo de la empresa, por entenderlo así, por un plazo inferior a 12 meses. Por ejemplo, si una empresa se endeuda para comprar unos ordenadores y el crédito lo tiene que pagar en 6 meses, eso es un pasivo a corto plazo, un pasivo corriente. Por otro lado, en un ejemplo de activo, por ejemplo, si una empresa le dice a un cliente, oye, que te voy a pagar en 3 meses te pago, entonces esa empresa mete esta letra de cambio o lo que sea, pues un efecto comercial a pagar, lo metería en su activo corriente. ¿Por qué? Porque en 6 meses lo va a cobrar, plazo inferior a un año, entonces ahí estaría. Y luego veremos el activo no corriente y el pasivo no corriente, que básicamente son aquellos activos y pasivos respectivamente que van a estar en el torrente sanguíneo de la empresa por un plazo superior a 12 meses, a un año. Por ejemplo, si una empresa compra una fábrica, pues esa fábrica, ese edificio va a estar en el activo no corriente. ¿Por qué? Pues porque esa fábrica no está ahí a corto plazo, sino que pues es un activo, es un valor que tiene la empresa a largo plazo. Por otro lado, si una empresa adquiere una deuda a pagar en 5 años o una hipoteca de lo que sea o un préstamo a pagar en 15 años, por ejemplo, ese importe va a ir al pasivo no corriente, es decir, al de largo plazo.
¿Por qué os explico esto? Porque es súper importante que en ocasiones entendamos que hay empresas que son buenas, tienen buen producto, un producto con buenos, quiero decir, no me sale, fosos económicos, ventajas competitivas, sin embargo, tienen una posición financiera bastante arriesgada, con incluso pues, riesgo de quiebra. Y no nos interesa estar en una empresa que, por muy buena que sea o mucho que nos guste, pues haya un riesgo real de que quiebre. Porque si quiebra una empresa y nosotros tenemos acciones de ella, nuestras acciones pasan a valer cero. Muy importante. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Lo principal que tenemos que mirar es que el activo corriente, es decir, el activo a corto plazo, sea mayor que el pasivo corriente. Esto así de sencillo, ¿vale? Si no, podemos incurrir en problemas, que si ahora van a reclamar deudas, que si no, es mejor dejarse de hostias. Y si vemos que una empresa que nosotros tenemos en cartera, el activo corriente es inferior o muy inferior al pasivo corriente, tenemos un problema gordo. Eso por un lado. Por otro lado, perdón, que tengo que toser. Bien. Por otro lado, a mí lo que me gusta, sobre todo ver en empresas, a nivel de balance, de que tengan cuentas saneadas, me encanta ver que el activo corriente, esto es verdad que no es muy fácil de ver, esto ya sería la situación ideal, si no lo ves tampoco ocurre nada, ¿no? Pero esto es lo ideal para estar súper seguro ya. A mí me gusta ver que el activo corriente sea mayor que todo el pasivo. Que el pasivo corriente y el que no corriente, la suma de todos. Esto significa que la empresa puede afrontar sus deudas, tanto a corto como a largo plazo, simplemente con sus activos a corto plazo, lo cual le da una posición bastante sólida a la empresa para, por ejemplo, surfear 3, 4, 5, 6 malos trimestres, que al final, eventualmente, cualquier negocio tiene problemas durante unos periodos. Si los sabe solventar, pues este tipo de situación lo que hace es darle oxígeno a la empresa para que consiga tirar hacia adelante. Entonces, yo creo que es muy importante verlo. Y es algo que últimamente mucho gurú, Twitter, mucho tal, decían, pues sobre todo análisis técnico, que dan gurús, que si el indicador mágico que te dice cuándo entrar, y al final se está dejando de dar atención a lo más básico, que es el balance de situación, que es ver que la empresa que estamos comprando nosotros efectivamente tiene un riesgo bajo de quebrar, ¿vale? Que es lo más importante. Pero bueno, dejamos esto por un lado y como os he dicho, queda otra parte, y es la parte de las rentabilidades. Y aquí vamos a ir, yo prefiero finviz.com, es una web que nos permite ver esto muy fácilmente, buscamos la empresa que sea y vamos a fijarnos en las rentabilidades. Y estos son 3 indicadores, el ROI, el ROE y el ROA. ROI es Return Over Investment, luego el ROA es el Return Over Return Over... ¿cómo era? Madre, me queda en blanco. El ROE es Return Over Equity y me queda en blanco. Madre de Dios. Bueno, cuando me baje el santo... Return Over Asset, vale, ahí. Retorno sobre activo. Muy bien. Estos números básicamente lo que nos indican es el capital que devuelve la empresa por dólar invertido, por dólar del equity o por dólar de activo, ¿vale? Dependiendo de los 3 que estamos viendo. Esto es importante porque al final la principal misión de la empresa es conseguir meter $10, por ejemplo, por un lado y sacar 15 por otro, es decir, generar un beneficio. Lo importante a largo plazo es que una empresa sea capaz de mantener un ROE creciente y si no creciente, equilibrado. Un ROE depende del sector, ¿vale? Obviamente no va a tener la misma rentabilidad el sector industrial que el healthcare, que el tecnológico. Normalmente el tecnológico tiene mucho más porque pues, tiene unos costes fijos menores, etc. Tenemos que saber en qué sector estamos, ¿no? Pero normalmente ver un ROE superior al 10%, 10, 12, 15%, es lo mínimo, está bastante bien. Si vemos números inferiores a eso, ya tenemos que investigar. No significa que ver un ROE del 2% sea algo malo, no. Tenemos que investigar por qué el ROE es del 2% y entonces ya evaluar si es bueno o malo. Es decir, no es causa suficiente un ROE inferior para ser una mala empresa, pero sí que es necesaria, ¿vale? Entonces hay que echarle un vistazo y si vemos algo que chirría un poco, pues también tenemos que echar el vistazo y decir, ¿por qué carajo está esto de esta forma? Si vemos un ROE por encima del 20-30%, ya es una empresa bastante fuera de lo normal, fuera de lo común a nivel positivo. De hecho, me encanta este tipo de compañías. Por ejemplo, Facebook es una de ellas. Y sí que es cierto que hay empresas que vemos que tienen ROEs súper extraordinarios, súper altos, que dices, hostia, esto tiene que ser una locura. Meto $1 y ¿qué va? Si es un ROE del 100% o un ROE del 100%, meto $1 y saco 2.
Bueno, no exactamente, sino que en muchas ocasiones el ROE o el ROA, cuando son números muy altos, tipo 3 cifras, algo así, desconfiad porque están haciendo ajustes contables, seguramente hayan hecho alguna adquisición de otra empresa o hayan hecho algo raro que haga que los números salgan así. Así que también lo investigaría, ¿eh? Si veo un ROE muy malo o muy bueno, investigaría las causas para ya darme una opinión. Pero al final yo creo que con este episodio os he dado 3 capas de cebolla, como hemos dicho, para echarle un vistazo a esas empresas que quizás estáis dudando si mantener en cartera, si no. Obviamente esto ha sido una descripción muy general, no se puede aplicar a todas las empresas ni a todos los sectores. Al final no tiene nada que ver NIO, que por ejemplo es una growth de automóviles eléctricos, con US Steel Company, que es una empresa de acero, no tiene nada que ver. Es complicado englobar todas las empresas, todos los sectores en un podcast, pero es verdad que he intentado dar un poquito de luz sobre el tema para que si a alguien le sirve, pues genial. Espero que te haya gustado el podcast y así así recuerda que puedes valorar el episodio con 5 estrellas en Spotify o en iTunes. Un abrazo y nos vemos mañana con otro episodio. Chao.